John Rawls saltó a primera línea del reconocimiento filosófico desde que publicó A Theory of Justice, una teoría de la justicia, en 1971. Su pensamiento desde entonces fue central en las discusiones sobre filosofía política. A la vez que revitalizó las discusiones sobre teoría moral y política y sobre cómo se vinculan entre sí en las sociedades actuales, Rawls se vio envuelto en todas ellas. Desmenuzar críticamente su teoría de la justicia fue un ejercicio recurrente, algo bienvenido por el propio Rawls, ya que al fin y al cabo, él pretendía encontrar esa teoría de la justicia que pudiese ser aceptada por todos. Pretendía pues llegar a un consenso, y con ese espíritu dedicó el resto de su obra a profundizar, aclarar y modificar su formulación inicial, recogiendo elementos de todas esas críticas. Rawls, sin embargo, no solía entrar en debates directos o personalizar en sus escritos. Existe una notable excepción, la de su debate con Jürgen Habermas. Rawls tardó 2 años en publicar su réplica a Habermas, tras la publicación de Reconciliación mediante el uso público de la razón, texto en el que el filósofo alemán había criticado profundamente los trabajos de Rawls, tras empezar reconociendo que el norteamericano había rehabilitado como objeto de investigaciones científicas serias preguntas morales abandonadas durante largo tiempo. En este vídeo vamos a aprovechar este debate para precisamente aclarar los puntos más interesantes que acercan y separan a Habermas y Rawls, y cómo, a veces, cuestiones aparentemente de detalle esconden profundos problemas filosóficos. En principio, Rawls y Habermas están de acuerdo en lo fundamental. Ambos estudian cómo se puede fundamentar la asociación política en el mundo actual, específicamente en las sociedades de los llamados países desarrollados, las de los estados democráticos de derecho. Y ambos creen que sólo puede ser legítimo aquello que pueda ser aceptado racionalmente por todos los ciudadanos que vayan a quedar vinculados en un marco político determinado. Así resulta que los dos van encaminados a estudiar y hacer propuestas hacia el consenso. Es más, filosóficamente, ambos, aunque Habermas con mucha más insistencia que Rawls, se afirman de inspiración kantiana e incluso, más difícil todavía, los dos están de acuerdo en que en este mundo en el que es imposible que todos pensemos lo mismo sobre todo, la vía es dar prioridad a la justicia frente al bien, prioridad a lo razonable frente a la definición previa de una idea homogénea de bien. Si lo común es lo que quieren conseguir, lo diferente es cómo se consigue esto, lo cual afecta desde a cuestiones como el propio papel del filósofo hasta la relación que deben tener el ámbito público y privado, pasando por cómo se definen los conceptos y qué peso deben tener en el marco teórico, o sea, apenas nada. Rawls resume muy bien en 2 diferencias básicas lo que le separa de Habermas. De las 2 diferencias principales entre la posición de Habermas y la mía, la primera consiste en que su posición es comprensiva, mientras que la mía es una explicación de lo político y se limita a ello. La primera diferencia es la más fundamental, puesto que pone las bases y los límites de la segunda. Esta se refiere a las diferencias entre nuestros mecanismos de representación, como yo los llamo. El suyo es la situación discursiva ideal como parte de su teoría de la acción comunicativa, y el mío es la posición original. Estos mecanismos tienen diferentes objetivos y papeles, así como rasgos distintivos que sirven para diferentes propósitos. Efectivamente, el sistema filosófico de Habermas es más amplio que el de Rawls. Rawls se quiere limitar a lo político y se sitúa dentro del liberalismo político.
Habermas no. Su teoría es, en sus palabras, a la vez más modesta y menos que la de Rawls. Veamos cómo, porque a pesar de que cada uno de ellos tiene su vídeo en este canal y no vamos a repetir todo lo que dicen, se hace necesario resumir sus propuestas para comprender qué se están diciendo entre ellos. Rawls, para exponer su pensamiento, se inventó una posición originaria. Sitúa a los actores tras un velo de ignorancia, para que realicen su reflexión sobre los principios que deberían regir la sociedad. Tras este velo, ellos no saben quiénes serán en la vida, ni su posición social ni sus creencias les son conocidas. Sí manejan, sin embargo, otros conceptos básicos que les ayudarán a elegir qué tipo de organización quieren. Son actores racionales y actúan razonablemente. Así llega la propuesta de principios de Rawls, que aparece en pantalla en su formulación básica. 3 principios, que él divide como 1, 2A y 2B, y en los que prioriza 1, 2B y 2A, o sea, libertades individuales, igualdad de oportunidades y medidas hacia la equidad. Todo ello inspirado en el modelo constitucional estadounidense, con un tinte un tanto izquierdoso para aquellas latitudes por aquello de la posibilidad de redistribución, pero dentro de un liberalismo político. Rawls llega a detallar bastante de qué libertades, derechos y bienes comunes habla. Y siempre se plantea y nos plantea, ¿acaso no es esto razonable? Desde un punto de vista racional, ¿acaso no te parecen razonables estos principios? Si tú no supieras qué papel tienes en la sociedad, ¿acaso no los escogerías como los más neutros, a la vez que más favorables para los menos favorecidos? Toda su investigación va encaminada a determinar si su justicia como equidad es razonable y si un sistema basado en ella sería entonces justo y produciría la estabilidad necesaria para la convivencia. Habermas admite estar básicamente de acuerdo con la propuesta rawlsiana de justicia como equidad, pero su sistema es otro. Su propuesta es a la vez más y menos modesta que la de Rawls porque no intenta nunca indicar un contenido sustancial de principios que constituyan una comunidad justa, sino limitarse a estudiar el procedimiento, el contexto legal y social en el que se puede producir su situación ideal de diálogo. Así, su justicia es procedimental y no propone un contenido concreto como la justicia como equidad de Rawls. Pero la teoría de Habermas es mucho más amplia que la de Rawls. La teoría de la acción comunicativa quiere ofrecer una explicación general de la verdad y validez de la razón teórica y de la razón práctica. Confía así en que si se cumplen ciertas condiciones de validez en el diálogo, los participantes llegarán a un consenso. Y así es menos modesta que la teoría de Rawls. Partiendo de esto, veamos algunos de los puntos concretos que centran la discusión entre Rawls y Habermas. Habermas, desde su teoría de la acción comunicativa, tiene un problema mayúsculo con la estrategia del velo de ignorancia de Rawls y con su razón de ser, la modestia de Rawls que dice limitarse a lo político. Desde el punto de vista kantiano de Habermas, el velo de ignorancia es una aproximación errónea. No se puede decidir nada desde la ignorancia. Nada parecido a un imperativo categórico se puede activar ahí. Solo aversión al riesgo e individualismo, lo que él llama egoísmo racional, y la propia situación imaginada provoca que Rawls tenga que sustantivar él los principios de su justicia como equidad. Nadie elige libremente porque eso se daría desde la posibilidad de diálogo y acceso a información. Y aquí
se imagina lo opuesto. Esto, en vez de resolver, embarra todo el desarrollo de la teoría, pues el filósofo Rawls, que dice limitarse a lo político, tiene que dar contenido él a cada paso, cada hipotética decisión, y además utiliza conceptos como los de persona o razonable que quedan cojos e indefinidos desde esa limitación a lo político. No se define nada de lo que se debería definir, los conceptos, al no echarse mano de la filosofía, pero no se obtiene tampoco nada aséptico. Al revés, no es neutral, propone en su justicia como equidad, en vez de hacer el camino inverso, el kantiano de Habermas, preocuparse por crear un marco que sea justo y dejar a los actores racionales que dialoguen y lleguen a sus conclusiones de consenso. Rawls demuestra no tener fe en el proceso y logra algo mal definido, con exceso de detalle en lo que no debería entrar, defecto en lo que sí debería definir, y así puede reconstruir teóricamente las bases de un sistema liberal democrático, pero consigue paralizarlo, dividir en público y privado, con acento en lo privado, en donde la persona moral actúa libremente, y lo público, en donde las reglas vienen dadas. Rawls responde volviendo a defender situarse en lo político, de hecho en el liberalismo político. Su justicia como equidad, nos dice, es una propuesta que puede necesitar correcciones y que se sitúa en el liberalismo político. La idea central es que el liberalismo político se mueve en el campo de la categoría de lo político y deja la filosofía tal y como está. Desde el liberalismo político, Rawls tiene que poder formular su teoría de forma independiente de cualquier doctrina comprensiva de carácter religioso, filosófico o moral, es decir, de forma independiente incluso de la doctrina comprensiva que es la teoría de la acción comunicativa de Habermas. Si no, para el liberalismo político, tal y como lo entiende Rawls, la propuesta no sería válida. Si no es independiente, es cuando no es neutra. Y si no es neutra, es cuando no puede cumplir el propósito de ser válida para ciudadanos que tienen sistemas de creencias distintos, pero conviven en sociedad. Esto, dejar la filosofía tal y como está, se convierte así en necesario para Rawls, y resulta que quien no lo cumple es Habermas. Lógico, pues es filósofo, pero que en su propia teoría sí critica sistemas metafísicos determinados, por ejemplo. La posición originaria de Rawls es sólo un mecanismo analítico para poner en marcha una conjetura, y la conjetura sobre la razonabilidad de la justicia como equidad es necesaria para intentar saber si la propuesta satisfaría las condiciones de su justificación. Habermas, como vemos, está acusando a Rawls de meterse donde no debería, de dar un contenido a su justicia como equidad. Son los ciudadanos quienes deben realmente acordar libremente eso. El filósofo debe asegurar el marco en el que podrían conseguirlo, es decir, tratar de definir una justicia de tipo procedimental y no sustantivo. Frente a esto, yo propongo que la filosofía se limite a la clarificación del punto de vista moral y del procedimiento democrático, al análisis de las condiciones del discurso y la negociación racionales. Esto parece resultar particularmente irritante para Rawls, que afirma, desde luego, que su justicia como equidad es sustantiva, efectivamente, y procede a ver si podríamos verificar que la justicia procedimental es justa, con ejemplos tan básicos como el del procedimiento de reparto justo de un pastel,
para concluir que, aunque Habermas no quiera, siempre acabamos teniendo que mirar el resultado. Y así, siempre hay algo sustantivo en la justicia. Si nos quedamos en procedimental, en realidad no es justicia, sino legitimidad lo que estudiamos, concepto más débil que el de justicia y que puede llevarnos a resultados injustos, pero legítimos, claro. A la vez le está contestando a Habermas que él tampoco es capaz de no ser sustantivo al tratar la justicia, pero que se acerca. Desde luego, más, pues utiliza mucho la palabra legitimidad en sus escritos. Habermas cree que al utilizar términos como persona, Rawls quiere decir persona moral, por ejemplo, y se pregunta si razonable implica en Rawls el examen de verdad o validez de juicios morales o no. Rawls, precisamente en su limitarse a lo político, encuentra su simple respuesta. Persona quiere decir ciudadano. Y razonable no puede implicar verdad de juicios morales porque el liberalismo político no emplea el concepto de verdad moral. No puede. Tiene que ser independiente de ella precisamente para aceptar toda doctrina razonable. Pero, ¿razonable? ¿Qué es? Pues básicamente el cumplimiento de dos elementos básicos. Primero, la voluntad de proponer términos equitativos de cooperación social de tal manera que los demás puedan aceptarlos en tanto que libres e iguales y actuar en estos términos en el supuesto de que los demás lo hagan, aun cuando sea contrario a los propios intereses. Y, segundo, un reconocimiento de los límites del juicio y la aceptación de sus consecuencias para la propia actitud, incluyendo la tolerancia hacia otras doctrinas comprensivas. La discusión se extiende a más puntos, y de hecho siguió. Hubo contrarréplica de Habermas. Son dos visiones relativamente próximas, pero que no pueden abandonar sus diferencias desde la corriente analítica Rawls y unos intereses más concretos, desde la hermenéutica y ecos de la escuela de Frankfurt, Habermas, que no puede reprimir ser puntilloso en conceptos filosóficos. Ambos con una voluntad similar, incluir y promover la convivencia y la participación de comunidades lo más amplias posibles. Pero, ¿qué es justo? ¿Qué es razonable? ¿Qué papel debe jugar la filosofía en ello?